Vamos a abrir la Biblia en el primer libro de Samuel y quiero compartir con vos rápidamente el manejo de las crisis en el hogar. El manejo de la crisis de una forma espiritualmente equilibrada llevó a una familia a liderar un tiempo de transición en una nación que estaba en una etapa de profundo declive y perdición. La nación de Israel se estaba desmoronando en el tiempo de los jueces y ese libro termina en el capítulo 21 y el versículo 25 diciendo que en ese tiempo, cientos de años, no había rey en Israel. Y no solamente eso, sino que sentencia el resumen de una etapa de una sociedad sin Dios, diciendo que cada uno hacía lo que bien le parecía. Nosotros vamos a compartir este pasaje para ver cómo esta familia lideró y de qué forma lideró este tiempo de transición donde se cierra este periodo de anarquía y comienza un nuevo tiempo, un tiempo de monarquía en la nación de Israel. La historia bíblica de la familia que veremos hoy nos deja en claro que la vida y el futuro de una nación dependen del carácter del hogar. Y el carácter del hogar, a su vez, depende de la vida espiritual de sus padres. No solamente eso, sino que la esperanza de futuro de los hijos de Israel descansaba en algo o en alguien que trajera un poco de paz para esos años de incertidumbre, de profunda decadencia moral y espiritual. Y una familia que tomó a un niño y lo dedicó, pudo resolver en medio de la crisis esta transición no solamente para ellos, sino también para la nación toda. Dije todo esto para que el que tenga Biblia llegue al primer libro de Samuel. Así que vamos a leer allí y quiero darte 3 consejos rápidamente antes de seguir con el programa de la noche de hoy, de cómo manejar la crisis en el hogar. Y te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que la palabra de Dios nos va a mostrar hoy tienen que ver con lo que nos está pasando hoy. Y de que en medio de esta crisis externa a nuestras familias y en medio de esta crisis incluso interna en tu familia, si aprendes estas 3 cosas, estos 3 elementos, vas a poder ser parte del plan de Dios para estos tiempos. Quiero alentarte hoy a que como familia, en primer lugar, ames bíblicamente. Ahora me voy a referir y explayar con todo esto. Mira lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Hubo un varón de Remataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Elcana dicen que es el primer personaje bíblico policía. Elcana se llamaba. Y tienen unos nombres tremendos ahí, ¿no? Hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Ya está. Amar bíblicamente. En muchos sentidos, Elcana era una persona formalmente buena. Ahora, este hombre que parece ser bueno y en rigor de verdad su carácter era así y era piadoso, no era totalmente íntegro. Mira lo que dice el versículo 2. Y él tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Sabes que Ana significa gracia y Penina significa perla, o sea, joya. Y vamos a ver acá quién era la graciosa o cuál era la perlita del hogar. Lo cierto es que este hombre, Elcana, cumplía el deber de los hombres de ir al menos 3 veces a la ciudad de Jerusalén por año para celebrar las mayores fiestas del calendario litúrgico de la nación de Israel. Y él se presentaba, era un hombre formalmente cumplidor con los deberes religiosos. Sin embargo, tenía un problema incrustado en el seno de su hogar. Dice el texto bíblico que tenía 2 mujeres. Y quiero arrancar diciendo aquí
que a pesar de su espiritualidad, este hombre que no vivía íntegramente como Dios quería, tenía un hogar dividido, vivía en el favoritismo. Y dice que él, verso 3, todos los años subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová y la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y hasta aquí quiero que pensemos un minutito, que me sigas con tus sentidos y con tu mirada, que no te pierdas. Para solucionar las crisis, manejar las crisis, ya sea de afuera o de adentro de la familia, lo primero que tenemos que hacer es aprender a amar bíblicamente. ¿Qué es esto? Vemos aquí una familia con una apariencia de piedad. No negamos que haya existido una verdadera piedad, pero había un problema enquistado en el seno del hogar. Había dos mujeres y Elcana tenía un problema de la división de su casa. Elcana se dejó influenciar por la cultura, porque el plan original de Dios es que el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa, a su mujer, y serán una sola carne. Y así dice la palabra del Señor. Todas las otras propuestas que el mundo ha ido trayendo a lo largo de los tiempos, lo único que han traído es dolores de cabeza. La poligamia era aceptada como normal en aquel momento, con algunos ciertos permisos por allí. Y no nos suena lejano cuando escuchamos hoy hablar de poliamor. No nos suena lejano cuando escuchamos hablar de pareja abierta. Lo cierto es que Elí estaba tratando de agradar a Dios, pero no hacía, parece ser, el suficiente esfuerzo como para desagradar al mundo. Y él quería agradar a Dios y también quería agradar las costumbres y sujetarse a las costumbres del mundo de la época. Y quiero a uno, decía Elcana, y quiero también lo otro porque me gusta, porque me trae satisfacción, porque me completa. Elcana no tenía hijos. ¿Y qué hizo? Estaba casado con Ana y se fue y eligió lo que la novela titularía La Otra. Y se trae una joyita dentro de la casa. La perla. La perla negra. La novela La Perla Negra. Se la trajo a la casa. Vos no sé si cómo te sentís, ponete en el lugar de Ana. Encima el tipo lo que le dice: Ana, ¿por qué estás llorando? Ella no tenía hijos. Se sentía que era una maldita de los cielos porque no podía engendrar hijos. Y en medio de ese dolor hay un hombre que no la comprende y que le pregunta: ¿por qué llorás? ¿Y por qué no comes? Y lo peor de todo, mirá lo que le dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Es decir, Ana, vos me tenés a mí, aunque yo te tengo a vos y la tengo a la otra. Es un impacto dentro de la familia. Elcana no entendía si Ana se cuestionaba en su dolor, qué sentía. Él decía: no solamente acá el que puede satisfacer las cosas soy yo, sino que cuando veía a su mujer en esa situación no la podía entender. Y trataba de sanar esas cosas con regalos. Le daba regalos porque realmente la quería a Ana. Ahora uno pregunta: ¿cuánto? Si Ana era la otra, Ana era la segunda. Y encima de su esterilidad,
y de lo que su esposo, de la incomprensión de su esposo, tenía que sentir el acoso permanente de una mujer que la ninguneaba. La perla esta que te digo. Todos los días era un picaceso, adentro suyo, adentro suyo, adentro suyo. Ahora, quiero reflexionar rápidamente en esto, preguntándote cuál es el concepto de felicidad que tienes en tu hogar. Una mirada superficial nos hace pasar rápido por este texto, pero una mirada un poquitito más detenida en el tiempo y en el texto nos hace reflexionar acerca de cuál es el verdadero concepto de felicidad aquí. Y parece ser que el gozo en el hogar, como en muchos, como quizá en el tuyo, se mide por lo que se tiene o lo que se deja de tener. Entonces, cuando una persona no puede tener un hijo, no me importa, yo voy y busco a la otra. Ahora, ni siquiera eso es un argumento para muchos. Con muchísimo menos viene la otra, viene el otro. Y se van aceptando cosas y propuestas del mundo que lo único que traerán a tu hogar es una profunda decadencia, porque cuando el pecado invade el hogar, el pecado siempre trae dolor, siempre traerá sufrimiento, siempre traerá estancamiento, siempre traerá culpa, siempre traerá un vacío que aunque seas un hombre religioso, que cumplas lo que a los ojos de los hombres se está demandando, volverás a tu casa con una sensación profunda de frustración espiritual. Te pregunto, ¿mides la felicidad o el gozo de tu casa por lo que has tenido o por lo que has dejado de tener? Un hombre no tiene hijos, busca a la otra. Ana no tiene hijo y cae en una profunda angustia. Por eso, quiero decirte que en primer lugar, para solucionar las crisis debemos amar bíblicamente. ¿Y de qué se trata esto de amar bíblicamente? Se trata de amar como Dios nos ama. El amor bíblico es un amor que no es cultural, no es un amor que está de moda, una forma de amar que imponga la sociedad. No es amar culturalmente, no es amar sentimentalmente. Esa es una gran crisis que estamos viviendo, que se está estableciendo desde hace algunas décadas a lo largo y a lo ancho de nuestro mundo. Es la supremacía de la sensación absoluta. Yo siento, luego existo. Y pasa la locura de los que promueven esto y que es necesario que te lo advirtamos desde lugares donde predicamos la verdad de la palabra de Dios. La primacía de los sentimientos por sobre la razón, sobre los principios de verdad, nos pueden llevar a un gran problema, como lo que ha sucedido esta semana en los juzgados de Mendoza. No sé si ustedes vieron a una persona que mató a su madre y a su tía, y que cuando ahora está siendo juzgado, él dice que se siente gato, se autopercibe como un gato. Y 218 o 418 veces, cuando la jueza le decía que se tenía que callar, él decía una sola cosa: miau, 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 miau. Este es el peligro que lo has visto esta semana de priorizar, de poner en un lugar inadecuado la sensación. No es el amor bíblico un amor sentimental, no es un amor cultural, no es un amor relativo, ni tampoco es un amor parcial. El amor con el cual Dios nos invita a amar es el amor que Él tiene hacia la humanidad que ha caído en el pecado. La Biblia nos dice que Dios nos ha creado a cada uno de nosotros y ha puesto en el ser humano la capacidad de amar. Ahora, la caída y la depravación total del ser humano ha hecho que esa capacidad de amar haya sido afectada de distintas maneras en distintas personas. Y de acuerdo a lo que hayas vivido, vivís lo que estás viviendo en la actualidad. Cuando hablamos de esto, hablamos de que el amor de Dios puede ser restaurado en el seno del hogar para que podamos manejar las crisis
de afuera o de adentro, de una manera bíblica, espiritual y equilibrada. Es el amor de Dios que dijo, que se expresó en la antigüedad a través de la boca del profeta Jeremías. Jehová dijo en la antigüedad: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es el amor dicho. Dios te dice que te ama, Él te ama, Él te ama, eres importante para Él. A pesar de que le hayas dado vuelta a la espalda, a pesar de que vez tras vez te ha ido tocando la puerta de tu corazón, la puerta de tu hogar, y has pasado por diversas situaciones de pecados intencionales o tal vez no, pero que han traído una profunda desilusión y vacío en tu corazón. Es el amor dicho de Dios, aquel que se demostró en la cruz del Calvario. Él rompió el dicho que dice que entre dicho y hecho hay largo trecho, y Él surcó la distancia enorme del universo, del cielo alto y sublime en el cual habita, para venir al mundo. Y el Hijo de Dios fue levantado en la cruz. Dice la palabra de Dios que Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el amor que el Dios creador ha dicho, pero es el amor que el Dios Hijo ha demostrado en la cruz del Calvario, y es el amor que se derrama en el corazón de todo aquel que cree a través del Espíritu Santo. Y Él produce, cuando transforma el corazón de las personas, no solamente una capacidad nueva de amar, sino que Él, al habitar en tu corazón, empezar a renovar tu pensamiento, pone una calidad de amor que el mundo no tiene. Por eso el ser humano, lejos de Dios, tiene la capacidad de amar, pero solamente cuando recibe a Cristo arrepentido de su pecado, recobra la calidad de amor que puede vertir y amar de esa manera bíblicamente. ¿Cómo mides el gozo en tu hogar? Número 2, activar nuestra fe de una manera coherente. Fíjate lo que dice el texto bíblico que hizo Ana. Verso 9, se levantó Ana. Ay. En medio de una crisis, levantarse, ponerse de pie, decir: acá estoy, voy a hacer algo. Si el pecado te destruyó y te quedas así, mañana cosecharás la siembra de hoy. Si usted está deprimido, si usted está triste, si usted está pesadumbrado y no toma unas cartas en el asunto, usted mañana va a ser el resultado de lo que es hoy. Tiene que tomar una determinación espiritual. Dios bendice las determinaciones. Ana se levantó, activó su fe de una forma coherente. Dice allí que se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, y ella lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares. Jehová de los ejércitos, si te dignares. ¿Qué palabra es esta? A mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no más pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Este es el parámetro del nivel de discernimiento espiritual de los líderes espirituales de aquel momento. Ubícate en esta casa, una mujer que es estéril, una mujer que enfrenta a un hombre aparentemente correcto ante los ojos de los hombres, que cumple religiosamente lo que está establecido, estipulado, pero no la comprende. Ella necesita ser amada de una forma que se sienta amada realmente, que se sepa comprendida, y no lo entiende así. Una mujer que es ninguneada y acosada por la otra, invadida. Va a la iglesia y el pastor le dice: estás borracha. Imagínate, pobrecita. ¿Qué nivel de discernimiento? Y ella no creía en el hombre, por eso estaba allí. Depositaba su fe en el Señor. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu.
no he bebido vino ni sidra, sino que me he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Quiero hacer un paréntesis breve y decir a todos aquellos que aconsejan que la Biblia nos dice que es parte de la sanidad cristiana la confesión auricular. Ahora, cuando la confesión no se cierra en el trono de la gracia y de la misericordia de Dios, solamente es un chisme, por más bien intencionado que sea. Porque la Biblia nos dice, aquí como Ana o como en el libro de Salmo en el 142, Señor, yo derramaré mi angustia y mi aflicción delante de ti. Delante de ti yo manifestaré mi queja. Usted está pasando una crisis en su vida, quéjese todo lo que quiera quejarse. Abra su corazón porque le va a hacer bien. Pero quéjese en el lugar correcto. Y abra ese corazón en el solo lugar donde su queja y su angustia van a ser realmente comprendidas. Y va a ser usted sacado de ese lugar angosto, por eso se llama angustia. Y va a ser puesto su corazón, su vida y su familia en tiempo espacioso. Es el lugar del trono de la gracia del Señor. Dice allí el Salmo 142, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. ¿Qué harías con alguien que te dice de esta forma? ¿Me tenés a mí? Y también, ¿qué harías? ¿Qué harías con alguien que va desesperada orando a la iglesia y el pastor le dice, estás borracha? ¿Qué harías? Esta mujer soluciona esto activando su fe. Ana oró y su espíritu fue mudado. Ya no había más queja, dice el texto bíblico en ella, porque ella abrió su corazón, expuso su queja, manifestó su angustia ante aquel que tiene el control de esas cosas y que puede dar una solución a la familia atribulada, a la familia en crisis, y que no solamente puede darte una solución para vos y para tu círculo íntimo, sino que tal vez acaso esa sea la respuesta para una nación como la nuestra, que ha caído en la decadencia moral, en la perversión, en todo tipo de propuestas que parecen al hombre cada vez más lindas y más agradables, y lo único que hacen hacer es hundir a nuestra nación en la profunda desesperación. ¿Sabe usted lo que estamos viviendo ahora? Hoy están naciendo aproximadamente entre 1.800 y 2.000 pibes en nuestro país. Miles de ellos nacen por día. Miles de ellos están ya destinados a la miseria, al hambre, a la pobreza, a la dejadez, a la desidia, al abuso, a la droga, a la punta, al robo, a la merca. Y tal vez haya alguno de estos aquí. De estos miles que nacen y su gran cantidad está destinado a ese mundo donde se ha bajado el nivel de educación porque les conviene hoy tener un pueblo burro que no pueda razonar, que no pueda responder, que no pueda manifestarse. Algunos cientos de ellos nacerán en hogares cristianos, pero aún así muy pocos de ellos serán dedicados al Señor, como Ana. ¿Sabes por qué? Porque si hubiera más hombres y mujeres como Anas, habría tal vez más Samueles que se levanten en nuestro país y en nuestro mundo. Por eso de los miles que nacerán hoy, algunos pocos serán realmente dedicados al Señor. ¿Sabe lo que va a hacer Satanás? Satanás sabe que Dios va a abrir su mano en respuesta a tu necesidad. Y él sabe que no va a poder impedir que Dios conteste la oración que le vas a hacer aún en medio de tu angustia. Pero él va a impedir por todos los medios que ores en medio de tu angustia. Este es tu tiempo para buscar al Señor. Y el último punto, porque ya es necesario seguir con esto, es adorar obedientemente al Señor. Y voy a decir, pastor, pero mucho de esto yo ya lo sé. Amar a Dios bíblicamente, activar la fe coherentemente. Y decimos esto porque Ana oró
se levantó y oró, pero también después siguió su vida y activó su fe coherentemente, porque se dio cuenta de que Dios es responsable de lo imposible, pero vos sos responsable de lo posible. Y tenés que hacer todo lo que venga a tu mano para hacer. Y dejar que lo imposible, que esa especialidad de Dios, sea una realidad en tu vida. A eso me refiero con la fe coherente. Ahora, ella, pasado el tiempo, recibe el milagro de parte del Señor. Su matriz cerrada se abre milagrosamente y se engendra allí a Samuel. Ana pasa de la aflicción por la opresión a través de la acción de la oración coherente a la alegría de la obediencia y transfiere a Dios lo que recibió del Señor. Esto es lo que dice aquí el texto bíblico. Cuando nace Samuel, verso 24, termina el texto diciendo: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Dedicar es dejar totalmente el gobierno y el control de la vida de este niño al Señor. Y yo te pregunto ahora, ¿cómo estás viendo a tus hijos? ¿Son ellos algo para alimentar y acompañar hasta que se casen y se vayan de la casa y rogar para que después no se equivoquen en la vida y no te vuelvan y tengas que seguir criando niños? ¿Son tus hijos una carga? ¿O puedes ver que son realmente herencia del Señor? Son flechas en manos de un valiente, y la guerra de la crianza en estos tiempos está brava. La guerra no se empata, querido. La guerra o la ganamos o la perdemos. Pero en tu casa o la ganás o la perdés. Con tus hijos no se empata. ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Cómo ves a tu esposa? Decía ciertamente Blas Pascal: qué quimera que es el hombre, ¿no? ¿Es acaso la gloria y la escoria del universo? Ana se da cuenta de que es una sierva del Dios Altísimo y recibe de parte del Señor lo que el Señor trajo para ella. Y dice el verso 27 en la definición de lo que es un hijo, y con esto yo quiero ir terminando mi pensamiento hoy. ¿Qué es un hijo? Por este niño oraba, verso 27, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Qué es un hijo? Un hijo, en primer lugar, es un pedido a Dios. Ninguno viene a la existencia por equivocación, por el azar, o lo trajo la gaviota, o nació en un cajón de lechuga. Y si te creíste esa mentira del diablo, has venido al mundo con un propósito, y lo que tenés ahora en tus manos tiene un propósito de parte de Dios. Un hijo es un pedido a Dios. Samuel significa eso. Samuel significa Dios escucha, o escuchado por Dios. Un hijo claramente nos da a entender de que ser padre o ser madre es una elección en la vida. Por eso hay una diferencia entre ser progenitor y ser papá, ser mamá. ¿Cuántos abandonados hay que han vivido, que en la iglesia han encontrado por la fe en la familia de Dios su lugar en el mundo? Y se cumple lo que dice la Escritura en el Salmo 68. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Él hace habitar en familia al desamparado. Él saca al cautivo a tierra de prosperidad. Mas los desobedientes, mas los perversos siguen en tierra seca. Un hijo es un pedido a Dios. Pero en segundo lugar,
Un hijo es una propuesta de Dios. Porque dice allí Ana, yo oraba por este niño y Jehová me lo dio. Lo que tienes en tu casa que te hace renegar, que te hace correr y decimos, ese bollito de amor que vino al mundo, qué hermoso que es. Con los primeros pañales estamos felices y con los segundos no tanto. Después cuando sigue creciendo los problemas siguen creciendo y más grandes los problemas. Pero eso que rodea tu casa, ese contacto que está cerca tuyo, vino como una propuesta de Dios. Cada hijo es a la vez un pedido a Dios y es una propuesta de Dios. Y propuesta significa algo mucho más profundo que respuesta. Dios ha depositado en el seno de tu hogar, bajo tu responsabilidad, no solamente una respuesta, sino una propuesta para el mundo actual. Por eso dice el libro de Proverbios, camina el justo en su integridad y sus hijos son dichosos después de él. Hay que dejar de culpar a la juventud de una buena vez y decir, ¿por qué los jóvenes están como están? Si tú miras a la Biblia te vas a dar cuenta que el justo camina en su integridad. Y los que caminan en justicia engendrarán una generación que llegará mucho más lejos que nosotros. Alcanzará resultados para la gloria de Dios mucho más grandes que los nuestros. Influenciarán y bendecirán mucho más que nosotros. Lo que nos costó a nosotros, a ellos no les costará. Y el reino de Dios avanzará mucho más. Porque han sido fruto de hijos, son hijos, frutos de padres íntegros en su vida. El resultado será una generación que mejorará la anterior. Necesitamos asumir que cada hijo es una propuesta de Dios. Y en tercer lugar, un hijo es una posibilidad para el mundo. Y esto fue lo que fue Samuel. Era un tiempo de decadencia total. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Dios levanta a este pequeño, lo trae al mundo. Y Ana se da cuenta de que aquí hay solamente una cosa que debe prevalecer. Y es la gloria de Dios. Ella consciente de que Dios trató con ella en su aflicción y la quitó y dejó toda esa historia atrás. Fue una mujer valiente en medio de tiempos difíciles. Ella se dio cuenta de que todo lo que estaba recibiendo venía del cielo, pasaba por ella, pero tenía que volver al cielo. Porque la gloria es solamente suya. Y cuando vos después leas en tu casa el capítulo 2 de primer libro de Samuel, vas a encontrarte que Ana eleva una canción bellísima comparada con la misma que en Lucas, el Evangelio, hace María. Es un canto que magnifica al nombre del Señor y ella allí termina diciendo que Dios dará poder a su rey y él exaltará el poderío de su ungido. ¿Qué es esto? Que ella reconoce que la gloria solamente le pertenece a Dios, pero está mirando proféticamente al Cristo, Rey, al Cristo ungido. Y solamente de Él, por Él y para Él son todas las cosas, especialmente tus hijos. Tal vez aquí, tal vez no, yo sé que hay varios papás hoy que van a dedicar. Y esto es lo que vamos a hacer. Estamos bendiciendo a la sociedad de esta forma, asumiendo una responsabilidad, soltando a nuestros hijos para que Dios se haga cargo de ellos. Y toma esta palabra que Ana mencionó. Sean pocos los días de Samuel o sean muchos los días de Samuel, todos sus días yo voy a hacer lo posible para que él sea un siervo de Dios, porque lo transfiero a aquel que me lo dio. Y te pregunto si realmente esa quisieras que sea una realidad en tu familia. Sin Cristo en el hogar está el dolor, la perdición y el derrumbe. Con Cristo en la familia, qué feliz hogar. Qué alegría, qué dicha, qué paz. ¿Cuánto Argentina necesita de papás y mamás como los que hoy van a pasar aquí? Tal vez uno des ese paso ahora, pero yo te voy a invitar a que hoy cierres tus ojos y le digas: Señor, yo te entrego mi familia, te entrego mi hogar,
Y sabes, no me molestan los chicos que son inquietos, los que lloran, los que se ponen inquietos. Porque los chicos no son ninguna piedra en la avenida de la iglesia. Jesús decía, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis. Este Samuel se durmió en el templo una noche. Ese niño durmió siendo niño, pero finalmente se despertó siendo un profeta. Y eso puede pasar en tu familia. ¿Sabes? Sé de primera mano lo que es esto de pocos días o muchos días dedicados al Señor. Mi mamá estuvo 8 años sin poder tener hijos. Cuando se casó, oraban con mi papá y no venían. Y después de 8 años de oración, nació mi hermana Irma, la más grande de mis hermanos. Somos 5. Esa niña vivió 2 días. Al día número 2 de tenerla mi mamá, después de 8 años de espera, esa niña pasó a la presencia del Señor. Yo no conozco a mi hermana todavía. Pero mi mamá tomó la decisión que cuando ella trajera una persona al mundo, lo iba a dedicar, fueron pocos días. Y después vinieron las perlas. Como yo. Vinieron 4 más. Y al tercero de esos cuartos, yo, que soy el anteúltimo, mi mamá se enfermó de una enfermedad que afecta, las capas embrionarias. No me voy a poner a explicar eso porque ya nos tenemos que ir. Hubo una junta médica de 12 médicos que hace 44 años le dijeron a mis padres que tenían que abortarme. Porque lo que menos iban a hacer yo era ciego o deforme o con algunas partes de mi piel sin completar. Y empezó otra vez la lucha en ellos. Imagínate, 8 años de espera para tener a un niño. Mi papá siempre decía lo que fue la experiencia de llevar un cajoncito blanco al cementerio y estar él con un tío y su papá, eran 3 nomás, y dejaban allí el fruto de esa espera. Volverse a enfrentar a todo eso era algo difícil. Decidieron ser valientes y creerle al Señor. Y cuando nací, dice que nací con los ojos hinchados. Y ya se empezó a hacer toda la historia de ella. Hasta que después de casi un mes abrí los ojos y pude ver la luz. Y ellos oraron al Señor, le dieron gracias en medio de sus temores. Y le pidieron al Señor que ese niño que había nacido de esa forma pudiera servirles. Y aquí estoy. Eso puede ser una realidad en tu familia. ¿Qué te parece si oramos? Yo no sé cómo has venido en esta noche, pero tal vez la crisis en tu hogar ha afectado profundamente. El pecado, la incomprensión. ¿Por qué no das ese paso como Ana? Te levantas en fe y le dices a Cristo que tome el centro de tu hogar. Empieza por vos. El mejor manejo de la crisis es entregarle el corazón a Jesús ahora. Este Cristo vino al mundo a morir por los pecadores, derramó su sangre y hoy vive y quiere transformar tu corazón. Decile así en silencio. Yo voy a pedir que todos inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos. Te quiero decir que no necesitas ningún cambio más. Necesitas una transformación en tu vida y en tu familia. Decile así a Jesús:
Señor Jesús, en esta hora te entrego el control de mi vida. Estoy arrepentido del pecado. Entra en mi corazón. Perdóname, Señor. Hoy renuncio al engaño, al pecado de la mentira, porque sé que Cristo lo llevó en la cruz. Entra en mi corazón, Señor, y transfórmame a partir de hoy. Entra en mi vida y sé el Señor de mi hogar. Te abro mi corazón, Señor. Quiero sentir que me perdonas y me limpias y que me adoptas a partir de hoy. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.